Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julius Julianis, estamos en ESPN Knockout y ya llegó el resumen express que les va a poner al tanto de lo ocurrido en los últimos 7 días. Y además hoy hay una frase que eh, re- engloba un poco todo lo que vimos estos 2 últimos días, el viernes y el sábado, en el mundo del boxeo. El tamaño sí que importa. En otros aspectos de la vida no, pero en el boxeo el tamaño importa y mucho. Así que vamos al turrón. Empezamos por lo más reciente y seguimos hacia atrás. Anteayer, sábado 24 de noviembre en Las Vegas, hubo el mejor combate del fin de semana, un peleón auténtico, boxeo técnico, pero de alto nivel, con mucho ritmo, con buen volumen de golpeo. Y al final Raymond Muratalla consiguió retener el Mundial IBF del peso ligero, ganando por decisión mayoritaria a Andy Cruz. Un juez dio empate 114-114, otro dio 116-112, y Tim Chitham hizo el Chitham Special que decimos, y le dio 118-109 a favor de Muratalla. 108-110. Una tarjeta que no tenía ningún sentido, fue una pelea muy competitiva, bastante pareja, en la que lo que marcó la diferencia fueron dos cosas. La primera, que Muratalla era gigante comparado con Andy Cruz, entonces los golpes de Andy Cruz no hacían mucho efecto en Muratalla y en cambio Muratalla daba la impresión de que estaba cómodo todo el tiempo, gracias a eso, a que los golpes de Andy Cruz no hacían mucho efecto. Y en cambio Andy Cruz, como estaba todo el tiempo moviéndose y prácticamente las únicas veces que se quedaba quieto era cuando estaba en las cuerdas, daba la impresión de estar en problemas más tiempo que el que estaba Andy Cruz, es Muratalla, y eso quizá influyó mucho en la tarjeta del 116-112. ¿Qué le faltó a Andy Cruz? Experiencia y el tamaño. El tamaño. Están hablando de que puede bajar a peso superpluma porque, claro, se han dado cuenta de que contra un peso ligero top, que son todos grandotes, pues se nota mucho la diferencia de tamaño. En el coestelar también hubo el mismo tema de la diferencia de tamaño, pero exagerado. Porque Khalil Coe, el viernes, llegó y pesó lo que le dio la gana, literalmente, lo que le dio la gana. Una falta de respeto total al deporte fue lo que hizo. Llegó y se pasó 8 libras de las 175 acordadas en el contrato. Pero claro, como a Jesse Hart le hace falta el dinero porque ha peleado 4 veces en 6 años y ha sido todas peleas de bajo nivel, pues aceptó el arreglo económico, llegaron al combate y claro, pues se notaba, veías al Khalil Coe, parecía un peso pesado y Hart pues un peso supermedio un poco grande. Y Hart le boxeaba las orejas, ¿eh? Durante muchas partes del combate le boxeaba las orejas a Khalil Coe, pero claro, se cansaba porque tenía que pegar súper fuerte, lanzando los golpes súper fuertes cuando Coe venía. Cada vez que Coe le pegaba, le estaba pegando un peso pesado, que además Khalil Coe pega fuerte. Y encima cada rato estaban enganchados en el abrazo y Coe se le echaba con todo el peso encima, es más cansado todavía Jesse Hart, pero aún así todo, yo creo que Jesse Hart mereció ganar la pelea, ganó más rounds en mi opinión que Coe, pero los jueces no lo vieron así. Los jueces se tiraron pal de la promotora, pal de la casa, le dieron los rounds a Khalil Coe, que ganó por decisión unánime en 10 rounds, y la mentira sigue, porque el Khalil Coe este ya ha perdido, ya ha empatado, ya la han noqueado, todo contra oposición de calidad media o media baja. El primero que tenía de calidad un poco más alta que la media era Jesse Gard, pero tiene 36, 38 años o 36 y más guerras encima que otro poco y una actividad altísima y ya... O sea, no os voy a decir que ya visteis lo que pasó porque algunos lo habréis visto, pero vamos, si no lo habéis visto no lo veáis porque fue horrible y lo único que se vio fue todas las carencias que tiene Coe. Y en otros combates estelares volvió Madrimov, Israel Madrimov, el que fue campeón de la WBA del peso super welter, que regresaba tras las dos peleas con las dos derrotas contra Terence Crawford y Vergil Ortiz. Después de Crawford y antes de Ortiz, él estuvo enfermo. En el combate contra Vergil se lesionó. Después volvió a estar enfermo de neumonía después del combate contra Vergil y se ha tirado un año prácticamente intentando recuperarse de todo. Y llegó contra Luis Salazar, que era un tipo mucho más grandote que él, también de tamaño, mucho peor boxeador, pero mucho más grandote. Y Madrimov, a ver, hay mucha gente que decía hace tiempo que Madrimov le recordaba a Golovkin. Yo les decía que no, que a mí no me lo recordaba para nada. Pero el sábado sí que me lo recordó. Pero me recordó al Golovkin de 41 años. Estaba lentísimo Madrimov, los reflejos muy muy fuera. Aún así todo era muy superior a Salazar, pero no le hacía prácticamente daño con los golpes. Y Salazar pues le tuvo en problemas en algún momento, le hizo daño con los golpes que pegaba Salazar porque la diferencia tonelaje era notoria.
pero al final ganó Madrimov por puntos en decisión unánime en 10 rounds. Y veremos a ver si consigue estar otra vez en el nivel en el que nos mostró hace 3 4 años Madrimov, porque ahí sí que puede dar mucha guerra en Super Welter, pero si no recupera ese nivel y muestra el nivel que vimos el sábado, es una papita frita para los tops del Super Welter. También el sábado hubo velada en San Luis Potosí, el regreso de los dos Chávez, de Chávez, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez. Los dos ganaron por nocaut, Chávez Jr. en el cuarto, Omar en el segundo, contra rivales, o sea, abismal lo que les llevaron ahí. Ángel Saco, que estaba completamente fuera de forma, boxeando 7 categorías por encima de la que tiene que boxear. No, el tipo era voluntarioso y sacaba manos y le intentaba pegar a Chávez Jr., pero le hacía cosquillas con los golpes y Chávez Jr. le pegaba a él hasta que le pegó un montón de veces en el cuerpo, que Chávez Jr., pues hombre, a pesar de todo lo que ha pasado en su carrera deportiva y en su vida y demás, es un boxeador de nivel mundial, que en su momento fue de nivel mundial y los puntos de calidad los tiene. Entonces noqueó en el cuarto con golpes al cuerpo Ángel Saco. Y en el de Omar Chávez contra José Miguel Torres, eso fue ya el acabose, el acabose. El acabose. Torres, que estaba completamente fuera de forma, pero completamente. Y le duró pues 5 minutos escasos a Omar Chávez, que le pegó cuatro piñas. En una de esas se fue al suelo en un crochet Torres y ahí se acabó la pelea. No se quiso levantar y bien que hizo, porque vamos, porque esto no tenía ningún sentido. Y también hubo veladas el viernes, veladas importantes, en Las Vegas, el viernes 23, Callum Walsh, el ahijado de Dana White, ganó por puntos en 10 rounds a Chema Ocampo, lució bastante mundano, por llamarlo de algún modo, Callum Walsh, que lleva 2 peleas luciendo muy mundano, porque en la de Fernando Vargas Jr. tampoco es que demostrase ninguna cosa fuera de lo común. Andaban por ahí comparando el estilo de Callum Walsh en la pelea con el de Roy Jones y él mismo se comparó, dijo que era más el estilo de Joe Calzaghe. Yo creo que sí, que el estilo de Joe Calzaghe, pero si te lo prepara Temu. Y en las costelares de velada, Misael Rodríguez ganó por retirada en el cuarto round a Austin de Anda. Misael era muchísimo mejor que de Anda como boxeador, pero infinitamente mejor. Además era como 2 pesos más arriba, parecía, de tamaño, porque de Anda es un peso medio chiquitico y Misael es un peso medio grande. No voy a decir que no se despeinó Misael Rodríguez, porque hubo algún momento en el que se despeinó y tuvieron que volver a peinar en el descanso, pero lo que es esforzarse, tampoco tuvo que esforzarse demasiado para la pelea. De Anda, al inicio del cuarto round dijo que veía doble y ahí se acabó la historia. Y bien que hizo, porque sus posibilidades de victoria eran las mismas que las que tengo yo contra Usyk ahora mismo. Y también en esta misma velada, Julián Rodríguez, el Hammer Hands, dio la única sorpresa del evento. Ganó por puntos en 10 rounds a Cain Sandoval, a uno de los boxeadores de Tom Loeffler. Pues le ganó muy bien, además, ¿eh? O sea, Sandoval parecía que estaba tirando los golpes bajo el agua, de lo ahí. Y en cambio Rodríguez estaba eléctrico. No le hacía daño Rodríguez a Sandoval, no hacía mucho daño con los golpes, le pegaba súper claro, porque eran golpes de estos de rollo como los que ves en las peleas de Mayweather contra Canelo o similar, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! Pero claro, no le hacía mucho daño porque es mucho más pequeño de tamaño también. Sandoval era un panzer comparado con él. Pero la victoria fue súper clara, la victoria de Rodríguez. Y el que lució increíble, increíble, que está todo el mundo hablando de él, es Robert Meriwether, un invicto de 6 peleas, perdón, de 8 peleas, que ganó por puntos en 6 rounds a César Correa, le tiró en el segundo, pensamos que le iba a noquear, no consiguió noquear a Correa, pero lució muy, muy, muy bien, con un estilo similar al de Shakur Stevenson, pero sacando muchas más manos, muchas más, mucha precisión, buen golpeo. Y es un boxeador muy a seguir, ¿eh? De los de la velada de Las Vegas del 23, Misael y Robert Meriwether son los dos que le tienen que tener echado el ojo a ustedes. Y también ese mismo viernes, pero en Long Beach, en California, hubo otra velada en la que regresaba Azato Vanisian, que consiguió romper esa racha de derrotas que llevaba. El Crazy A, que es un boxeador que siempre gusta ver. Tuvo una buena guerrita con Aidos Medet, con un invicto. Y ganó por puntos en 8 rounds Vanisian, tarjetas perfectamente correctas. 78, 74, 79, 73. Y en el estelar de esa velada, Tito Sánchez sigue invicto, noqueó en el quinto round a Eduardo Corano Ramírez con un muy buen KO. Y es un peso super gallo este Tito Sánchez, que lo que decimos está invicto y que
dentro de poquito le vamos a ver en veladas grandes. Y bueno, con esto está solucionado el resumen express de la semana. También hubo un torneo, el inicio de un torneo de boxeo en Rusia, donde se disputaron los cuartos de final, ganaron los que ganaron y dentro de poco se disputaron las semifinales. Ese torneo tiene de premios rankings y bolsas grandes y contratos con promotora importante rusa. Ya hablaremos de ello cuando lleguen las semifinales, que es cuando de verdad nos interesa, que es donde están los buenos. Así que nos vemos ese día. Cuídense.